este proyecto de zonas verdes y desempeño estudiantil hace parte de mi, digamos, de todo el ejercicio para mi trabajo de grado en la maestría en la Universidad Nacional y arranco, digamos, justamente en ese tema haciendo un enorme disclaimer y es, digamos, esto es un trabajo en construcción, así que, digamos, además de cualquiera de sus comentarios y preguntas y sugerencias súper, súper bienvenidas y probablemente, digamos, haya cosas que haya para ajustar un poco hacia más adelante. Entonces, eh, yo en la actualidad trabajo en una fundación que se llama Pro Bogotá Región. Pro Bogotá es una fundación que es de carácter privado y básicamente se encarga de estudiar temas relevantes para el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad. Y ahí un poco empecé yo a empaparme con estos temas, digamos, más de carácter urbano y un poco con ese conocimiento y compartir con personas del programa también de la Universidad de Gestión y Desarrollo Urbano, se me ocurrió la idea de trabajar algún tema con variables urbanísticas, en particular vegetación, y en este caso, pues, cuál sería la relación entre la vegetación y los resultados académicos en Bogotá, mirando las pruebas estandarizadas de ICFES Saber 11. Acá más adelante voy a hacer como una profundidad sobre justamente ese marco teórico y el alcance de algunos trabajos de investigación que han tratado de estudiar esto de manera reciente, pero quiero hacer énfasis primero en lo que les comentaba de que es un trabajo en construcción y segundo, que el alcance, la elección de la palabra relación entre la vegetación es muy deliberada porque muchos de los estudios que se han acercado a este tema, digamos, eh, no quieren llegar tan lejos o ser tan ambiciosos a demostrar causalidad, sino como estudios exploratorios de si hay alguna evidencia para estudiar más a fondo este tema. Entonces ya con ese preámbulo gigante, entonces arranquemos a ver. Entonces, bueno, como a modo de introducción, tenemos las cifras del desempeño académico de los estudiantes en Colombia presenta un rezago importante frente a otros países medido por las pruebas PISA, con las tres competencias que se miden en estas pruebas, que son básicamente lectura, matemática y temas de ciencias. Tenemos que solamente el 50% de los estudiantes tuvieron éxito en reconocer la idea principal de un texto de longitud moderada en comparación con un 77% del promedio OCDE. Solo el 35% de los estudiantes lograron interpretar y reconocer una situación de la vida cotidiana de manera matemática versus el 76% promedio OCDE y solamente el 50% de los estudiantes por reconocer la explicación correcta, digamos, una explicación científica, fenómenos cotidianos versus aquí está XX, pero es 76% OCDE. Entonces, frente a este rezago, digamos, es como un poco la importancia de resaltar o la importancia de estudiar mecanismos de política que permitan impactar sobre ese desempeño académico en los estudiantes del país. Sin embargo, cuando uno mira los temas de las respuestas de política, por ejemplo, en el documento de la misión de sabios, uno evidencia, digamos, como unos puntos principales de abordaje a esta situación que tienen que ver, por ejemplo, con la reestructuración del sistema de formación de maestros, la creación de nuevos textos y en general, digamos, temas relacionados con los contenidos educativos. Y finalmente cosas como incentivos para la promoción de la educación, que puede ser tanto becas para los puntajes altos de Saber 11 hacia educación superior, temas de transformación digital en las aulas y más ahora en pandemia, pues que eso creo que se han evidenciado los retos enormes que tiene el país frente a este tema y ya no específicamente con lo que tiene que ver con estudiantes de bachillerato, pero hay otro tipo de políticas como la promoción de estudios doctorales en el exterior y otros temas. Pero en general, más o menos, cuando uno mira, digamos, por lo menos la apuesta del gobierno reciente frente a estos temas, está como enfocado en esta materia. Sin embargo, y un poco con esta vocación un poco más urbanística del trabajo, un cuerpo reciente de trabajos empieza a estudiar y trata de identificar cuál es la relación de la exposición de las zonas verdes o arbolado urbano o vegetación a los estudiantes en los colegios con respecto a variables académicas como son, pues como tal, los resultados en pruebas estandarizadas, algunas mediciones de atención, temas de deserción estudiantil, entre otros. Entonces, justamente como con este panorama digamos, con este tema, el trabajo lo que pretende acercarse es saber si existe alguna relación entre la presencia de parques o árboles en zonas aledañas a los colegios con el mejor desempeño en las pruebas estandarizadas en Bogotá.
Más adelante, como entraré un poquito más en detalle de la fuente de información, porque Bogotá, básicamente porque Bogotá, digamos, tiene una disponibilidad de información muy importante en datos abiertos, justamente en temas de parques, en temas del censo de arbolado urbano del jardín botánico y pues también la disponibilidad de información de los resultados académicos de las pruebas saber. Entonces, ¿cuáles serían como esos mecanismos o esa forma en la que ese arbolado, vegetación, como lo decíamos llamar, en algunos papers los llaman como una medida de greenness, cómo es que eso interviene o cómo puede afectar los resultados académicos? Entonces, en la revisión de literatura, el paper de Kuo identifica una serie de mecanismos como relajación profunda, mejoras en el sueño, mejoras en el desempeño del sistema inmune, sensaciones de asombro y restauración de la atención por el contacto con la naturaleza. También el paper de Browning y Rigolón, que este paper es súper interesante porque, digamos, incluye un metaanálisis de justamente esa literatura que les mencionaba y tiene como ciertos, identifica como los mecanismos de mejoras también en la atención, temas de salud mental, como el tiempo al aire libre, porque no es solamente como la vista a la vegetación como tal, sino ese tiempo en actividades al aire libre, temas de, involucra también en temas de actividad y salud física. Entonces, esto es como esa mirada muy por encima. Vamos a ver algunos de estos en detalle y algunos papers que tratan de explicar este tema. Entonces, para el caso específico de la mejora en la atención, Kaplan en un libro en un paper de 1989 y en un libro más reciente del 98 habla de la teoría de la restauración de la atención. Esto es un acercamiento un poco más desde la psicología, la arquitectura, y entonces él explica cómo básicamente las personas, la lógica de esta teoría es que las personas tienen una relación compleja con la información en la medida que esa información es necesaria para vivir y para el desarrollo de las actividades cotidianas y en el día a día. Sin embargo, para poder obtener esa información tenemos que pagar un costo en temas de fatiga mental. Ese costo en fatiga mental eh, digamos, nos elimina o nos reduce las capacidades para enfocarnos en una tarea puntual, de acuerdo también con este trabajo, una mayor propensión a tomar riesgos, temas de impulsividad e impaciencia, entre otras, por lo que esa fatiga mental a través de este mecanismo afecta justamente, puede afectar el desempeño de los estudiantes en los resultados académicos. Y de acuerdo con esta teoría, mediante digamos, una serie de mecanismos que ellos explican ya como más de temas de simetría, temas de la salida del espacio cotidiano, entre otras, el ambiente natural puede servir para reducir esa fatiga mental y a través de ese mecanismo, eh, digamos, impactar en ese desempeño. Entonces, este es como esa teoría inicial o ese marco teórico que busca explicar este tema, pero han habido unos papers que, basados un poco en ese marco teórico, buscan, digamos, encuentran que en efecto hay una mayor percepción de restauración por el contacto con la naturaleza, que es el paper de Ackminar en 2016, un mayor involucramiento en las clases para los estudiantes que estuvieron expuestos ambientes naturales, que es el paper de Kuo, Browning, Penner de 2018, y también específicamente ya con unas pruebas diseñadas para medir la atención, una mejoría en estos temas, que es el paper de Lee y Sullivan en 2016 y el paper de Taylor y otros autores en 2002. Entonces, respecto a la atención, un poco por el lado de ese mecanismo. Ahora, también en temas de salud mental, el paper de Ulrich identifica también un potencial de reducción de estrés por la exposición a estos ambientes naturales, define el estrés justamente como el proceso por el cual se responde de una manera psicológica, fisiológica y comportamental ante una situación que desafía el bienestar de cada uno de los individuos. Y bajo, digamos, esta línea, nosotros los seres humanos tenemos una predisposición evolutiva a responder de manera positiva e involuntaria a los ambientes naturales en las dimensiones mencionadas. Entonces, algunas cosas que él explica en el paper es que psicológicos son cambios de, digamos, de estado emocional como tener miedo, rabia, cosas por el estilo. Fisiológica tiene que ver con, digamos, la segregación de ciertas hormonas en el cuerpo y comportamental habla de alguna relación específica con otra vez temas eventualmente de aversión al riesgo, pero también consumo de sustancias y otro tipo de cosas.
Entonces, bajo esta línea específica de reducción de estrés, entonces el paper de Chaula y otros autores en 2014 identifica una reducción del estrés en primaria y secundaria ante la exposición a ambientes naturales y mediante una serie de encuestas, eh, Galindo y Rodríguez identifican también una mejora en el estado de ánimo autorreportado de las personas ante la exposición con la naturaleza y algo similar para el paper de Bastami et al. Con respecto al tiempo al aire libre, ya muchos de estos estudios, ahora más adelante, como les comentaré, como una tendencia general de esta literatura, pero muchos de estos, digamos, tratan temas más quizás cualitativos o cosas por el estilo, sin llegar tanto a una identificación causal como tal de la exposición a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el de Becker et al. Lo que hace es un seguimiento a una serie, digamos, a unos estudiantes en tres como entornos distintos, unos estudiantes de primaria llamémoslo como una especie de salidas pedagógicas, unos estudiantes en secundaria en unas educaciones con ambientes agrícolas y se me pasa otro y encuentra que tiene el potencial esa exposición avanzar a los estudiantes en las dimensiones física, psicológica, de aprendizaje y social, un poco relacionado con lo que teníamos arriba. Y finalmente, la enseñanza en ambientes naturales o agrícolas puede mejorar la comprensión y la retención de conocimientos por parte de los estudiantes. Entonces, digamos, también esto muy, otra vez, como tómenlo con un grado de escepticismo, justamente por ser como estudios más específicos, no necesariamente tan generalizables. Y esto, pues está en los papers de Skinner, Lavi y Lekies, los que están ahí mencionados. En temas de salud física, entonces algunos papers se encuentran como el de James, el potencial de esa misma exposición al aire libre o ambientes naturales en la cercanía a los espacios de vivienda o escuela, que puede aumentar la actividad física y las interacciones sociales de los estudiantes. Dadvan también hace digamos, una encuesta sobre percepción de salud y encuentra un incremento justamente sobre esta percepción de salud general. Y Beige también encuentra unos impactos positivos sobre los patrones de comportamientos sedentarios en los niños, justamente por este tipo de exposición. Digamos aquí, digamos, ese tema. Ahora, todo esto, lo que he mencionado hasta el momento, es más cómo impactan esa exposición a los ambientes naturales, zonas verdes, greenness, como lo quieran llamar, sobre los posibles mecanismos que pueden impactar en el desempeño académico de los estudiantes. Hasta ahora no hay una medida directa sobre pruebas estandarizadas, cosas por el estilo. Entonces, este cuerpo de papers que les acabo de presentar, piénsenlo en dos grupos. El que les acabo de presentar es como sobre los posibles mecanismos que lo afecten, y los que vienen abajo que les voy a mostrar ya es un poco más directo sobre los resultados académicos. Entonces, este segundo cuerpo de estudios, cómo va a medir o cómo va a empezar a estudiar los temas de vegetación. Entonces existen dos medidas que identifiqué en la revisión de literatura, que es una por el NDVI y la segunda por ya específicamente geometrías asociadas al arbolado o las zonas verdes. Entonces, el NDVI es un índice de vegetación cuya fuente es sensorización remota por vía satelital. Entonces lo que hace es que unos satélites detectan qué proporción de luz infrarroja y una cerca a las ondas rojas se refleja por parte de la Tierra, y con base en eso hacen una estimación del porcentaje de vegetación que existe, digamos, en cierto espacio. Entonces, por ejemplo, como lo ven en la izquierda, este es los valores de ese índice de vegetación para el caso de Massachusetts, que la utiliza el paper de Wu, que más adelante voy a discutir, y este paper de Tuen Verónica León en 2019. Entonces, este es como un primer acercamiento. Cosas importantes para notar. Uno, la resolución de este tipo eh, de medición está como en, llamémoslo, píxeles de 250 metros por 250 metros. Y si se fijan, la variación está digamos, en este caso específico, está en un territorio relativamente amplio, no específicamente dentro de una ciudad, y eso, digamos, va a tener como unas implicaciones. Y la segunda, que es el paper de Kuo, que lo que toma ya específicamente son
unos shapes que tengan de datos abiertos, ya como tal de árboles. En este caso, los puntos verdes que ustedes ven ahí son el registro de cada uno de los árboles que aparecen eh, en la ciudad que estén estudiando en ese momento, y la parte, el shape, el polígono que aparece ahí en esa foto es el área de un colegio. Este paper en específico logra hacer una diferenciación entre árboles que están dentro del perímetro del colegio o por fuera del perímetro del colegio, y los clasifica por si son árboles, digamos, llamémoslo, escolares o árboles en el barrio, cosas por el estilo, y esa va a ser algunas de las limitaciones que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ya directamente en lo que corresponde a los trabajos que miden el desempeño estudiantil, entonces, como que este grupo de literatura en realidad no es relativamente chiquito, no tiene un consenso frente a si hay impactos positivos, negativos o cosas por el estilo, y varía de acuerdo al tipo de medida de vegetación que se utilice, si es ese NDVI o los shapes. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, el paper de Beer y Kingham en 2017 identifica una relación negativa entre las zonas verdes y los resultados de matemáticas de los estudiantes de primaria en un grupo de ciudades de Nueva Zelanda, y establece una serie de buffers alrededor de los colegios de cierta magnitud, a partir de lo cual establece los indicadores que va a utilizar en el ejercicio metodológico de la regresión. El de Tuen Verónica Leung, que es el que estaba aquí atrás, que tenía la medida de NDVI para Massachusetts, identifica una relación positiva para buffers entre 250 metros y 2000 metros alrededor de los colegios. Y Markevich identifica no identifica una relación significativa en las áreas de Múnich y Wesel en Alemania. Entonces, digamos, por más de que tengan una metodología similar, digamos, no se evidencia un resultado consistente para distintas ciudades. Y más adelante hablaré un poquito más de esto. También en algunos casos, como les mencionaba, la variación en estos resultados puede tener que ver con las diferencias que existen en las medidas de ese, digamos, de ese greenness. Entonces, Wu encuentra una asociación positiva entre espacios verdes y los resultados en inglés y matemáticas para un conjunto de colegios en Massachusetts. De hecho, el paper de Tuen Verónica Leung, este que mencionaba atrás, es como vuelve a correr el mismo ejercicio para Massachusetts y encuentra resultados distintos. Browning et al. Encuentra efectos negativos y cercanos a cero para las zonas verdes en colegios de Chicago. Y la hipótesis que plantean estos últimos es que ese índice de fuente satelital puede estar registrando una mayor prevalencia de zonas verdes en lugares con menor oferta de servicios o más desfavorecidos. Entonces, el hecho de que yo pueda tener que el satélite me registre un mayor índice o sea, como más luz, más luz infrarroja que me devuelve al satélite, no necesariamente garantiza que todos los espacios verdes sean de la misma calidad. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, de nuevo como temas de ingresos o temas del espacio asociado, o también cuál es el tipo de vegetación, que es lo que aparece en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, este paper de 2018 desagrega la vegetación en cobertura de 3 distintos tipos de flora, o sea, lo hace con árboles, arbustos y pasto, y encuentra que para un conjunto de colegios con mayores condiciones de pobreza en Chicago, entonces lo toma para una muestra un poco más pequeña, únicamente la cobertura de árboles tiene un efecto positivo y significativo en los resultados de matemáticas, arbustos y pasto no lo tienen, por más de que ambos podrían estar registrando, digamos, ese devolver, ese reflejar la luz de vuelta al satélite. Lo segundo es el paper de Matsuoka, que encuentra, por ejemplo, que la vista hacia zonas naturales con pasto podado están asociados con resultados académicos más bajos que zonas con árboles y arbustos. Entonces, esto es muy como en el caso de Estados Unidos, como, no sé, un campo atlético, un campo de fútbol, cosas por el estilo, funciona distinto que si hay, digamos, otra interacción de otro tipo de vegetación en ese mismo espacio. Y el paper de Kweon encuentra que los colegios con mayor presencia de árboles tienen un mayor porcentaje de resultados altos en matemáticas y lectura, pero esto no necesariamente aplica para las zonas
las áreas sin rasgos distintivos. Entonces, de nuevo, aquí entra el juego de campos atléticos o eventualmente traído, digamos, a la jerga de acá. Entonces, temas como algún potrero o cosa por el estilo que puede tener amplia presencia de vegetación, pero no necesariamente, digamos, una mayor calidad. Entonces, además de ese juego dependiendo del sitio en el que uno haga el estudio, digamos, los resultados no necesariamente van en la misma dirección, también está involucrado el tema de esa calidad de ese espacio y el tipo de vegetación, digamos, que allí aparece. Entonces, un poco el comentario que venía haciendo como en algunos pedacitos a lo largo de la presentación. Importante mencionar que la mayoría de los trabajos de esta línea son trabajos de orden observacional y como todos son muy cuidadosos en no pretender una explicación causal. Todos hablan de tengo una relación, tengo una asociación, algunos, digamos, el mecanismo para identificar como, o para poder argumentar esos resultados es sacar, digamos, una matriz gigante de correlaciones frente a distintas variables de vegetación con los resultados académicos, controlando por otras variables, etc. Sin embargo, hay un estudio muy interesante que ya es como el norte, que sería el objetivo ideal, que es un estudio de Benfield en 2015, en el que él hace un estudio experimental para 567 estudiantes en la Universidad de Pensilvania y entonces los va asignando unos a unos salones que tienen vista verde o vista a la naturaleza y otros que los asigna a una vista, digamos, eh, como, no sé cómo llamarla, no sé si urbana, sino como una vista entre comillas gris, que es un muro de concreto desde los salones de clase. Y ya como resultado de este estudio experimental, pues entonces los estudiantes expuestos a la vista de la naturaleza tendieron a, primero, como un tema de percepción, evaluar las clases de manera más positiva y al final del semestre presentaron mejores calificaciones al final del semestre, aunque, digamos, este beneficio no necesariamente se reporta para todas las variables académicas. En particular, no muestran diferencias significativas para el caso de la asistencia. Entonces, digamos que el ideal, el mejor mundo posible sería tener estudios de este estilo experimentales para verificar, digamos, de manera más directa esa vista o esa interacción con la naturaleza. Más adelante hablaré un poco de las limitaciones, pero hay, digamos, una serie de limitaciones un poco con las fuentes de información y el trabajo y la metodología aplicada que les presentaré más adelante y tiene que ver justamente con identificación de que en realidad haya esa exposición a la zona verde o no, más allá de si están cerca o no. Temas de también no solamente puede impactar la vegetación, asumiendo que existe ese nexo causal entre vegetación y resultados académicos, no necesariamente la única vegetación que afecta es la que está alrededor del colegio, sino también posiblemente la que está eh, cerca a las casas o a los lugares de vivienda de los estudiantes y, digamos, algunos problemas con las fuentes de información que les comentaré más adelante. Entonces, bueno, entonces es un poco como esa revisión de literatura y ese cuerpo de trabajos. Una cosa que se me olvidó mencionar acá arriba también es que además de ser trabajos de orden observacional y digamos muy cuidadosos con ese tema causal y que la revisión de un metaanálisis que era el que les mencioné de Browning y Rigolón no encuentra unos resultados mixtos y en general digamos más no significativos que en alguna dirección en específico, también todos esos trabajos se centran pues en Europa y Estados Unidos. Entonces, digamos, una contribución también por parte de un estudio en otro lugar podría ser bien útil para contribuir a este grupo de literatura. Entonces, así relacionado con datos y metodología, entonces tengo datos para 1.148 colegios, de acuerdo con el Directorio Único de Establecimientos Educativos de la Secretaría Distrital de Educación. Entonces, aquí hay otra fuente de información que ya como tal son los formularios C600 que tiene el DANE de instituciones de educación formal. Básicamente la preferencia por el Directorio Único de Establecimientos Educativos es que esta sí tiene digamos, unas columnas, unas variables de longitud y latitud. La fuente de la C600 tiene la parte de dirección, pero en la práctica al intentar codificar eso utilizando el algoritmo perdón, utilizando el API de Google Maps, eso genera un montón de problemas y tendría que arreglar, digamos, manualmente un montón de cifras. Más fácil irse directamente por el Directorio Único de Establecimientos Educativos.
Para el tema de los estudiantes, me fui con una muestra específica que fue al final de 2019-2 para 22.665 estudiantes de grado 11. Entonces, digamos, está ese tema. Con respecto a los parques, hay 5.286 parques con fuente del IDECA, esos son datos abiertos que tiene Catastro Distrital, y los, digamos, los identifica también como, digamos, en distintas escalas: parques de bolsillo, parques zonales, parques vecinales, parques regionales y parque metropolitano, que pues es básicamente eh, el Simón Bolívar. Y finalmente, el censo de arbolado público en Bogotá, que tiene más de 1.300.000 árboles, con fuente del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Entonces aquí les voy a dejar de compartir esto un segundo. Les voy a mostrar, al tener tantas cifras, entonces algunas cositas importantes en un mapa interactivo. Les voy Ahí compartiendo. aprovechamos. Santiago Sí, tiene una pregunta antes de que pases ahí. Santiago. de una. Sí, Camilo, yo sé que usted ha dicho toda la presentación que no va a hacer nada de causalidad, porque la literatura no lo ha hecho, pero pues creo que eso es algo donde puede empezar a contribuir, sobre todo que los datos de resultados del ICFES tienen más periodos que 2019. Entonces yo sí creo que usted podría buscar en algo de usar esa variación de tiempo de los estudiantes y ver si esto de los parques o de los árboles, con tantos programas que se han hecho en Bogotá de construir parques o de sembrar árboles, pues tratar de empezar a a acercarse un poquito a causalidad, Sí, o ahí porque solo justamente, usa 2019. sí, hay un poco, digamos, eh, estuve revisando un poco las bases de datos del arbolado y de los parques. Ellas tienen una columna específica eh, de inclusión de un árbol en particular o inclusión de un parque en particular a la base de datos. Sin embargo, específicamente en el tema de los árboles, una preocupación importante es que no necesariamente esa base de datos va a arrojar una salida de árboles de la base. Es decir, yo no puedo decir si un árbol se murió, fue talado o algo por el estilo y representarlo dentro de la base de datos. Entonces, digamos, estoy revisando hasta qué punto puedo utilizar digamos, dependiendo con el manejo que tiene el jardín botánico de cómo va a involucrar esos árboles dentro de esa base de datos, si puedo establecer como un diferencial por ciertas zonas y de pronto hacer algo más de ese estilo. Pero sí. O quizás, Listo. qué pena ahí como para completar una cosita, no solo, o sea, puede que los datos sí sean un stock, es decir, entra información pero no sale, entonces no sabes cómo puede ir cambiando los procesos de tala de árboles por renovación urbana, lo que sea, pero con lo que mencionaba Santiago, tal vez sí has revisado planes de arborización que ha habido en la ciudad, algunos se ejecutaron y otros no, porque puede pasar. Y utilizar esa variación de alguna manera. Entonces, o sea, en un par de barrios en cierta zona de Bogotá, se realizó bueno, necesitarías un poco más que un par de barrios, pero se realizó el plan y en otros no se alcanzó a realizar y pues ahí puedes ir juntando algún nivel de variación para acercarte un poquitín. Lina. Hola Camilo, mira, también en esa misma medida y en esa misma línea, también podrías de pronto revisar como que estos grandes proyectos de infraestructura o estos grandes permisos que permiten la tala de grande cantidad de árboles, que eso se replantan en otro lugar, pero igual son una pérdida que tú podrías de pronto evaluar. O sea, no más allá del nuevo crecimiento de árboles, la nueva siembra de árboles, de pronto la pérdida, como una especie de verificación, control, tratamiento. No, Ok. igual no es necesario la pérdida. O sea, cuando va a ser el diff en diff, en general le ponen árboles o no. Y eso es como lo que puede mirar. Ya lo otro, pues sí, le genera un poquito de error de medición, pero puede usar esa variación de tiempo así, pues, y lo dice en el paper. No tengo datos de cuando los quitaron. Es como con los datos que tiene puede hacer mucho. Ok, ok, listo. Listo, anotado. Perfecto. Entonces, ya aquí como alguna otra pregunta antes de seguir. No, ahorita no tenemos más preguntas, Camilo. Listo. Entonces, Entonces aquí esto es más un poco como para mostrarles cómo funcionan estos datos. Entonces los puntos rojos aparecen lo de los colegios identificados, los polígonos azules son justamente los parques con fuente en el IDECA y los puntos verdes aparecen el censo de arbolado
urbano del Jardín Botánico. Cosas importantes a mostrar un poco. Uno, para algunas zonas de la ciudad, eh, para algunas zonas de la ciudad, por ejemplo, la zona noroccidental, específicamente aquí en esta parte de la localidad de Suba, pues es un poco complicado con esta fuente de información porque, o sea, aquí hay un montón de zonas verdes, pero no aparece reflejada ni en los shapes de parques ni en los shapes de arbolados. Entonces, esto ha sido como, estoy en el proceso de decidir si esto simplemente sea como eliminar estos colegios de acá, pero no estoy seguro que esa sea la mejor alternativa o cómo abordar este tema por ese lado. Y como tal, las fuentes de información en general se centran es un poco más en la parte urbana. Aquí sí, digamos, eh, hay mayor calidad de información de esos árboles y de cuáles son los parques presentes en el territorio. Algo parecido pasa cuando uno se va eh, más a la zona sur, pasando un poco ya la parte más urbana, entonces no se tiene, de nuevo, tengo buena parte de, perdón, tengo buena parte de zonas verdes y cosas por el estilo en estas regiones, pero que eh, no se ven reflejados en esas bases de datos. Ahí, digamos, yo estuve revisando también, y eso ya, digamos, la verdad ha sido de dificultad no he logrado entender cómo funciona o cómo aterrizar la metodología del NDVI para el caso de Bogotá. Digamos, el trabajo con esos rasters y de cómo descargarlos y cómo procesarlos, ya digamos que podría ofrecer una alternativa de solución a ese tema, pero ya digamos eso sí, con el 100% de honestidad, ha sido una dificultad técnica que no he logrado entender cómo trabajar con esos rasters y cómo descargar esos datos. Pero entonces eso como un poco de mensajes cortos frente a esa información. Entonces, volviendo acá, entonces básicamente el ejercicio que hice siguiendo, digamos, esa metodología de los buffers fue coger primero para cada uno de los colegios de la base de datos, definir unas zonas digamos, generando un círculo con 50 metros, 50 metros alrededor, 100 metros alrededor y 200 metros alrededor. Son definiciones, por supuesto, arbitrarias. Y con base en esos buffers, entonces calcular, digamos, tres indicadores. Uno, que es cuál es el número de árboles que están presentes, digamos, en cada uno de esos buffers, utilizando las bases de datos del jardín botánico. Y lo segundo, el número uno de parques dentro de ese mismo buffer y dos, como también para el caso de los parques tenemos una medida de área, sería también no solamente el número de parques, sino cuál es el porcentaje de esa área alrededor digamos, de esos círculos de 50 metros de radio, 100 metros de radio, 200 metros de radio, el porcentaje de área que está destinada a los parques. Si es más o menos, si es más o menos entiende. Santiago Ortiz, pregunta. Camilo, yo tenía una duda, y es más ignorancia mía, y aún no sé si ya lo has dicho. En esos colegios que ¿tienes colegios oficiales y no oficiales? Sí, tengo colegios oficiales, no oficiales, de distintos tipos, o sea, mixto, masculino, femenino, de varios calendarios, y son algunas de las variables que involucro en una estimación más adelante. Ok, ok. Y ahorita que mostrabas el mapa decías algo sobre los árboles y los parques, pero no sé, por ejemplo, en los colegios del norte, en la 222, de una u otra forma son los colegios con más ingresos de Bogotá, se puede decir, pero también con más árboles y con más campo, como tú decías ahorita. No sé si eso, como, pues supongo que lo vas a explicar más adelante, si controlas algo al respecto o alguna cosa para diferenciarlos, como para separar esos colegios urbanos, incluso del distrito, respecto a esos colegios como privados grandes a las afueras de Bogotá. Sí, de acuerdo. Eso es justamente como uno de esos, digamos, o sea, he pensado en varias cosas para abordar esos colegios que mencionas que están en el norte de la ciudad, que son campestres, pero que no tienen esa información en los shapes ni de árboles ni de parques, que es o asignarle, digamos, una variable DUMI que sea algo así como colegios campestres o algo por el estilo, pero y también que no estoy seguro que creo que sí está en el formulario C600, que es mostrar eh, el estrato del predio en el que está ubicado el colegio para controlar por ingresos, pero no estoy seguro si eso funciona tanto en esa zona. Entonces estoy como, o sea, es parte
de esas tareas que tengo pendientes. Y algo parecido, digamos, también puede pasar incluso con los colegios que están cercanos a los cerros orientales. La misma cosa de, tengo una potencial, digamos, cercanía o interacción con zonas verdes, pero que no están reflejados en estos shapes. Entonces, también he pensado para ciertos colegios establecer como también una variable de UME que diga que queda cerca a los cerros o algo por el estilo. Listo, Listo, Camilo, gracias. ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, listo. Entonces, con base en eso, ¿qué hice? Hice un ejercicio de correr de hacer una estimación de mínimos cuadrados ordinarios para los colegios con unas variables indicativas de los, pues digamos, el ingreso del hogar en el que vive la persona, el sexo del estudiante, eh, si el estudiante pertenece o no a un grupo étnico, y aquí lo vamos a ver, el estrato de la familia, si es alto o bajo con el escenario base, si es medio, si el colegio es público, si es calendario B o si tiene otro tipo de calendario, si es femenino, mixto, y como tal ya las variables de la cuenta de árboles, la cuenta de parques y la cuenta del porcentaje de área involucrada en este tema. Por supuesto, aquí de nuevo vienen toda la serie de limitaciones que les mencionaba, en parte algunas que hemos discutido sobre esos colegios en específico que no puede necesariamente registrármelos el shape, esa cercanía con las zonas verdes, y al final hablaré un poquito algunas más. Entonces, este ejercicio de regresión lo corrí con las distintas asignaturas de las pruebas estandarizadas. Entonces tengo para ciencias naturales, para inglés, lectura, matemáticas y sociales de esa muestra de estudiantes al final de 2019. Otra cosa aquí como paréntesis que también, digamos, he estado, que puede ser una tarea pendiente y un ejercicio interesante para hacer de cara a este ejercicio, y es asimismo como la literatura tiene algunos resultados para primaria, para secundaria y, digamos, como los estudia de manera diferencial, también aquí se podría realizar, eh, digamos, un ejercicio similar, pero utilizando también las pruebas de saber tercero, saber quinto, saber noveno, cosas por el estilo. Pero entonces, bueno, aquí, entonces como el resultado de esta primera serie de regresiones me da que para básicamente todas las asignaturas tengo que hay un resultado significativo y en la dirección positiva para los árboles que están cercanos en un radio de 50 metros del colegio, negativa para 100 metros y positiva para 200 metros. Sin embargo, digamos aquí esto eh, puede ser también un tema derivado de que justamente como mi unidad observacional en este momento son los estudiantes y no los colegios, al yo pegar digamos, la información de esos árboles alrededor de los colegios a todos esos estudiantes, estoy disminuyendo la variabilidad para con los estudiantes y por eso en todos esos me da en todos esos estimadores me da una desviación estándar muy chiquita. Pero en general entonces tengo como les mencionaba, un resultado positivo para la variable de cuenta de árboles, un resultado Camilo, negativo pero chiquito para 100 metros y positivo para 200 metros. ¿Sí? Santiago, sí. es que pues tengo varios comentarios, pero el primero, porque es que yo creo que como puso la variable ahí árboles 100, eso incluye árboles 50. Entonces ahí no puede decir que el efecto de los árboles es negativo, sino que el efecto de los árboles que están más lejos es un poco menor, salvo que usted tenga es cuenta árboles entre 50 y 100. Eh, entonces eso es como lo que uno, corregir la definición de esa variable para entender bien la interpretación de ese coeficiente. Eso es como el primero de lo que está hablando. Lo segundo es, lo mejor que puede hacer es, dado que son casi los mismos resultados para todos, y uno no tiene una teoría de por qué el árbol me hace hablar inglés, pero el árbol me De hace acuerdo. recordar Cristóbal Colón, pues simplemente haga el puntaje agregado o un Listo. indicador de las materias, que es lo que uno le quiere pues entender, cuál es el efecto en los resultados. Obviamente tendrá esta tabla de heterogeneidad según materias al final y dirá, pues no hay heterogeneidad. Otro Ujú. comentario es, pues, lo que le preguntaba a Santiago Ortiz, y creo que todos queremos llegar a que al menos nos meta efectos fijos de barrio, para que el punto sea dentro de los que están allá en la 200 con autopista. Hay uno que Ujú. tiene un poquito más de árboles que el otro,
y eso es entonces uno lo que quiere saber. Que obviamente nos va a mostrar la regresión con y sin efectos fijos de barrio, porque yo creo que eso va a chupar mucho el efecto de los árboles fijos de barrio, pero al menos idea de qué es lo que está pasando. Entonces, como que al menos sí, o sea, son colegios muy comparables, colegios campestres con o sin tantos árboles. Y eso ayuda mucho a la interpretación. Listo, súper. Lo otro es, no sé por qué puso el A y C y el B y C. No sé si algún advisor se lo pidió, pero no está relevante y sería mejor entender la media de la variable dependiente y pues como hay información más útil que la A y C y el B y C en la tabla. Ok. Sí, yo quisiera aprovechar para hacer un comentario de acuerdo a unos efectos fijos que planteaba Santiago. Y es, no sé, si ya se tienen las coordenadas y sabiendo que Bogotá pues tiene una segregación espacial importante, es decir, la ubicación en la ciudad, hacia norte, sur, occidente, oriente, tiene una relación muy estrecha, por ejemplo, con el estrato, con el nivel de ingreso y demás. Una alternativa podría ser también meter las coordenadas ahí en la regresión. Y eso puede controlar, teniendo en cuenta que hay una relación muy estrecha entre el nivel de ingreso y la segregación espacial de la ciudad. Pero ahí no queda tan bien porque está asumiendo una forma funcional. Como que cada grado más al norte es más rico, pero pues, o sea, termina metiéndose en problemas innecesarios metiendo las coordenadas, que no es tan clara hacia dónde va la Ahora, relación y si es lineal. por ejemplo, creo que el comentario es válido. Por ejemplo, una cosa es irse del norte, no sé, de la 50 sur a la 80 norte, ¿sí? Y si me voy más al norte, de pronto a la 190, no, el estrato no es tan lineal. Sin embargo, una forma para controlarlo podría ser metiendo, no sé, una variable al cuadrado, una multiplicación entre las coordenadas. Ese tipo de transformaciones polinómicas podría... No, Camilo, mejor meta efectos fijos de barrio y no asume nada de las coordenadas y si quiere siga adelante. Ok, igual anotadas las dos propuestas y súper claro, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, aquí entonces básicamente lo que sigue es un escenario para la cuenta del número de parques en esos radios. Aquí entonces, digamos, no me quiero detener en ese sentido porque uno, justamente por el tema de la sugerencia de meter la parte de efectos fijos y segundo por la claridad en la definición de la variable, de las variables de cuenta de parques y si finalmente pues y si realiza un ejercicio similar para el tema de el porcentaje de área en parques, pero de nuevo pues no me quiero detener para no tener un análisis que no involucre digamos estos temas anteriores. Finalmente pues una discusión un poco alrededor de las limitaciones. Uno que, digamos... Camilo, qué pena, hay pregunta de Mateo. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va? Solo una Hola. consulta, pero porque no lo vi en la tabla, creo que es muy larga y por eso no está, pero los errores estándar, la regresión es a nivel de estudiante, ¿no? Sí. Me parecería interesante, por ejemplo, un error estándar clusterizado a nivel de colegio, ¿no? Ok. No sé si lo hizo, por eso le pregunto porque no lo vi al final de la tabla, no sé No. si lo hizo o no, pero pues puede ser interesante un poco ahí para controlar factores, digamos, que asocien a estudiantes de un mismo colegio. Ok. Listo. Listo, súper. Entonces también ese ejercicio no lo había hecho, pero anotado también para complementar el análisis. Perfecto, muchas gracias. Listo. Y entonces, pues ya finalmente, como para cerrar ya la presentación, entonces temas generales sobre limitaciones. Uno que tiene que ver con la exposición efectiva de la naturaleza. No necesariamente, digamos, o puede pasar que la cercanía del colegio con un parque, con un árbol, cosas por el estilo, no signifique la vista directa o una actividad al aire libre en dichos espacios, pensando un poco en ese paper que les mostraba al final que hace el ejercicio de asignar a los estudiantes con vista o sin vista.
También el tema de parques o árboles cerca a la vivienda de los estudiantes, entonces ese dato sí, pues ese dato sí no está público y puede también afectar que en caso de que sí haya un efecto causal de esa vegetación, no solamente los que están cerca del colegio, sino también cerca a la vivienda. Temas de la información para algunas zonas de la ciudad como el noroccidente y los cerros orientales, que ya los discutimos en una parte de arriba. Y finalmente la desagregación por tipos de vegetación, que podría ser un ejercicio interesante, pero que pues no tengo información para desarrollarlo. Y bueno, eso es un poco la presentación de lo que llevo en este momento de ese trabajo. Y de nuevo, pues muchas gracias también por todos sus comentarios y sus sugerencias que pues los voy a incorporar en el paso siguiente de este trabajo. Gracias, Camilo. No sé si tenemos más alguna pregunta, comentario, sugerencias. Bueno, pues de nuevo agradecerles a todos y pues Camilo, bienvenido si quieres volver a acompañarnos en una futura presentación, de pronto con la versión más adelantada y también para que asistas pues a los siguientes seminarios. Les agradezco todos sus comentarios y pues nada, espero nos vemos el próximo último viernes de mes, que ya sería agosto, creo que es 27 de agosto, les estaré haciendo llegar la invitación oportunamente. Andrés, antes de terminar, qué pena, es que Sí, me quería hacer una pregunta, Camilo. dale, sí, seguí. Si había de pronto pensado, hiciste un análisis y entiendo que lo agregas a nivel de colegio, ¿cierto? Recogiendo un poco lo que mencionaba ahora, no sé, creo que era Santiago, pues sobre los efectos fijos. No sé si es posible que de pronto se agreguen a nivel de localidad o de barrio, y que a partir de eso explore la posibilidad de hacer unas estimaciones considerando los efectos de correlación espacial, ¿no? Es decir, creo que sin entrar, digamos, en un problema metodológico de digamos, el mejor modelo que te pueda captar esos efectos, creo que podría ser un modelo de regresión, un rezago con un error espacial en la variable explicativa, que podría ser un poco más sencillo sin tener que cambiar demasiado la estrategia de modulación, ¿sí? Es decir, al final termina siendo un modelo de regresión lineal, pero con un rezago espacial, o un modelo de regresión lineal con, que entre, digamos, por la variante de los errores. Entonces yo creo que de pronto por ahí podrías corregir un poco eso y en la exploración identificar, como mencionaban ahora, esos efectos que podrían generar diferencias de la estrategia que tienes las variables para hacerlo, ¿sí? Eso se podría identificar unos clústeres, digamos, de mayor y de menor impacto dentro de la ciudad y diferenciar, digamos, dónde son estadísticamente significativos. Y la verdad no sería muy complicado con las estrategias, digamos, que hay de modelación, que se pueden explorar fácilmente con Geoda o en el mismo R también están ya todos los paquetes. Listo, súper. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Algún comentario adicional? Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que el seminario tendremos, que olvidé decirlo, última de agosto, pero la próxima semana el profe Harvey nos va a estar presentando los avances del observatorio urbano, para que a lo que también están cordialmente invitados y pues nada, nos vemos a la próxima. Que tengan buen resto de día. Muchas gracias y de nuevo, Camilo, muchísimas gracias.